Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias por este precioso día que tú nos concedes, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver la luz. Muchos quisieran verla y no pueden. Gracias, Señor, porque podemos, Dios mío, trabajar. Muchos quisieran hacerlo, no lo pueden hacer. Gracias, Señor, porque nos podemos mover. Gracias, Señor, porque todo lo podemos hacer mediante tu gracia. Antes que nada, Señor, te queremos pedir perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, que tengas misericordia de nosotros. Tu palabra dice que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esta es nuestra confianza, Señor, de que tenemos al abogado eterno, a Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Y es por eso que clamamos en este nombre, que es sobre todo nombre. En primer lugar, para adorarte y para darte gracias, porque eres nuestro Dios, porque quisiste ser nuestro Dios. Señor, muchos quisieran tener la paz y no la tienen. Muchos quisieran, Señor, comprobar de su Dios que es verdadero y no lo tienen. Y es por ello que te damos gracias, Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo las doy. Señor, gracias por esta paz que reposa en nuestro corazón. Señor, al iniciar este día queremos tu bendición y queremos tu guía en cada una de las actividades que hemos de hacer. Señor, queremos bendecir a nuestros hermanos que están en línea. Señor, queremos bendecir a Dani. Queremos bendecir, Señor, a la familia Rebeite. Queremos bendecir a todos los que son patrulleros, como así también, Señor, a todos aquellos que están escuchando en los hospitales, en las cárceles. Señor, aquellos que están postrados, aquellos, Señor, que quisieran un manantial de vida para su vida, Señor. Más ahora, en esta hora, Señor, yo te pido que tu bendición y tu gracia sea sobre ellos. Gracias, Señor. Y todo lo que hemos de hacer en este día, que sea para tu gloria. Si trabajamos, que sea para tu gloria, Señor, y todo sea en agradecimiento porque tú lo das. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.